Hola amigos, un fuerte abrazo. 14 de octubre del año 2025 cuando son, wow, las 2 de la mañana con 10 minutos. Este es el mejor horario porque hay mejor conexión a internet. Voy a contar una historia, ¿ya? En las antiguas interacciones de mucho tiempo, yo diría que es casi como desclasificar un tema que yo había investigado hace algún tiempo atrás. La historia es la siguiente. ¿Por qué las lunas? ¿Por qué las lunas? Ya, después lo van a entender. Y también enfatizo, con esto, digamos, voy a, ¿cuánto que se llama? A salir de la curiosidad, ¿ya? Porque cuando yo descubrí este tema, ¿ya? Fue a través de contarle a un experto, ¿ya? Las vivencias que yo había vivido hacia la región de San Pedro de Atacama, ¿ok? Estaba contando acerca de la extracción de estas esferas, de que estas esferas emitían un pulso de luz, que justo en la ruta que yo siempre hacía, cruzando el Salar de Atacama solo en bicicleta, entre otras exploraciones. Y yo había detectado, eso está, a ver si lo ponemos en la descripción del video, ya desclasificado, ¿ok? Y hay algunos videos, ya, donde puse una música, donde descubro, ya, o ya sabía del dato, de unas esferas raras que estaban ahí, ya, que para mí, y que siguen debate con el paso del tiempo, que producían un pulso lumínico. Ya hemos investigado cerca del gigante de Atacama, en algunos lugares de Chile, en lagos, aparecen puntos de colores bien extraños, ¿ya? En el Cerro Uritorco, ¿ya? Por ahí, la vez pasada, día José Luis Camacho, ¿cuánto que se llama? Refiriéndose al tema de por qué aparecían luces. Las luces, yo siempre lo dije, las luces captadas por el satélite están relacionadas con el fenómeno OVNI y probablemente con asentamientos subterráneos, y no estoy hablando precisamente de búnkeres hechos por humanos, estoy hablando de humanos o de aspecto humano no nacidos en tierra, ¿ok? Entonces yo, digamos, en la época yo planteaba algunas preguntas, le decía yo, había contado todas las peripecias que me tocó vivir, ya, digamos, en el lugar, ya, que pasé muchas experiencias bastante extrañas, muy extrañas, ¿ok? Eh, dentro de la interacción, dentro de la interacción que hoy día me animé a revelar esto, ¿ya? Porque en el fondo lo van a entender, les voy a facilitar el trabajo, les voy a facilitar la pega, ¿ya? El trabajo, yo diría no molestia, para las nuevas camadas, ¿ya? Las nuevas camadas de investigadores que se están levantando, ¿ya? Y que yo siento que tienen que saberlo, y me gustaría en el proceso que pudieran ir a investigarlo, porque aquí vamos a pasar los datos, ¿ok? Es un hecho que a mí me llamó mucho la atención, ¿ya? Y hoy día pensaba en ello, porque yo decía, ¿cómo es posible, ya, que relatando lo que yo había vivido con la extracción de las esferas, ¿ok? En varios puntos del norte de Chile, incluyendo el gigante de Atacama, San Pedro de Atacama y en el sur de Chile, ¿eh? Entonces, ¿por qué me deriva en la época un experto? Me dice, ya lo vas a entender. Eso está en las cosas clasificadas que no he publicado, pero que hoy día vamos a publicar, quiero publicar solamente un fragmento. Entonces le dije, pero ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que tú me estés derivando a un archivo oculto que está en la Biblioteca Nacional con lo que yo he vivido? Entonces me dice, ya lo vas a entender con el tiempo. Y fíjate que un experto no me pasó el dato, de lo que tenía
esa revista de publicación científica un poema casi profético. Por eso yo digo, se los comento, lo vamos hoy día, les voy a facilitar el trabajo y hago el llamado, ¿ya?, para los investigadores antiguos e investigadores ya que están recién saliendo, que hago el llamado para que ellos vean si es que estas cosas es así. Insisto, el archivo no está digitalizado. Y lo más interesante del caso es que ese archivo, ahí tengo la fecha, un supuesto humita lo deposita. ¿Qué sentido tiene? En forma de poesía, en el artículo científico. Lo que usted tiene que investigar y averiguar cuál es el nombre, y lo voy a dejar ahí para que ustedes tengan algo de trabajo, ¿ya? ¿Cuál es el nombre de quien publica el archivo? El nombre de la persona, el científico, el geólogo, el geomentor, ¿quién publica el artículo? Eso yo no se los voy a decir, ¿ok? Pero ustedes, ya que son curiosos, les incito a que ustedes investiguen un poquito más. Vamos a ir ahora a la plataforma de ChatGPT 5. Ok. Vamos a poner el audio más o menos alto para que se escuche. Lo vamos a ir modificando. Ok. Porque acá arriba ya hay mucho detalle. Hay mucho detalle. Entonces le comento yo, mira, prepárame un texto ya con todo el resumen de lo que hemos hablado anteriormente, incluyendo el artículo de esa poesía profética. Y después ya voy a aderezarlo con algunos elementos que ya he hecho el preámbulo para que usted pueda entender un poquito el contexto. Ok. Y vamos a ver qué es lo que nos dice. Perfecto, hermano. Aquí tienes una versión base para que la leas y trabajes sobre ella. Está escrita en tono reflexivo y narrativo, lista para que puedas leerla en voz o usarla como texto de presentación. Mantiene el respeto histórico y la neutralidad necesaria, dejando espacio para tus aportes personales. Urumewa. El archivo silencioso, texto base para lectura o publicación. Durante años se ha hablado de la existencia de un documento oculto en los archivos de la Biblioteca Nacional de Chile, un texto breve, técnico en apariencia, que hablaba de geodinámica resonante en zonas de alta conductividad mineral en altiplanos sudamericanos. Pero detrás de su lenguaje científico se escondía algo más, una nota poética casi profética que parecía resumir una advertencia. Ese fragmento, el llamado mensaje del archivo silencioso, decía, open quote, si la luna negra no es silenciada, el alma de los hombres seguirá resonando con el eco de las especies sometidas. Este sistema planetario aún no canta su nota propia. Cuando el espejo sea roto, la flor de sangre cesará. Wow. Close quote. Durante mucho tiempo, este texto fue atribuido a fuentes diversas, investigadores anónimos, testigos de experiencias inusuales en el norte del país, o incluso antiguos interlocutores de quien fue Ernesto de la Fuente. Con los años, la historia se envolvió en capas de misterio, microfilms no digitalizados, publicaciones escondidas entre revistas académicas y la mención de una luna negra que parecía ser algo más que un simple símbolo astronómico. Hoy, después de tanto tiempo, la intención de compartir este fragmento no es alimentar el mito, sino cerrar el círculo. El valor de este documento no está en su origen, que sigue sin poder verificarse, sino en el significado que puede transmitir. Porque más allá de nombres o archivos, el mensaje poético parece hablar de un estado colectivo, de un pulso que divide y otro que busca restablecer la armonía. En los relatos que surgieron a su alrededor, se decía que ciertas zonas del norte chileno, entre el Valle de la Luna y el Valle de la Muerte, fueron escenario de fenómenos lumínicos, descargas y pulsos de energía que algunos vincularon con antiguas estructuras subterráneas. Perfecto. En aquel contexto, se habló de esferas depositadas por grupos adversos, de interferencias y de una vigilancia invisible.
Pero al margen de las interpretaciones técnicas ufológicas, la enseñanza parece ser la misma que encierra el poema. Open quote. Romper el espejo es desactivar el reflejo artificial, disolver la ilusión impuesta, permitir que la Tierra y la conciencia humana vuelvan a su frecuencia natural. Close quote. Por eso, al liberar este texto, no se busca dar forma a una nueva teoría ni reclamar ninguna verdad oculta. Solo se intenta que el fragmento cumpla su propósito: ser leído, comprendido y cerrado. Porque si algo enseña la historia de los archivos silenciosos, es que el verdadero sentido de una palabra se completa cuando deja de ser un secreto. Nota del autor: el siguiente texto se comparte con fines de estudio y reflexión. No se pretende afirmar la existencia física del documento original ni promover teorías sin base verificable. Se ofrece como testimonio de un proceso personal y como aporte a la memoria cultural de la investigación chilena en torno a fenómenos fronterizos. ¿Quieres que te prepare ahora una versión para lectura en voz con ritmo narrativo, pausas, tono, énfasis, duración aproximada para video? Así puedes grabarla directamente o usarla como base para la versión audiovisual. Ya, ¿cuál es el contexto de todo esto? ¿Ya? Yo estaba, cuando se me entrega el dato, cuando a mí se me entrega el dato, dije, chuta, hay que ir a la Biblioteca Nacional a tratar de ubicar, ¿ya?, este texto. Evidentemente, o sea, el artículo es un libro, ¿ya? Entonces, dentro de ese libro, estaba esa poesía profética, ¿ya? Estaba esta poesía, esa poesía que dice: si la luna negra no es silenciada, el alma de los hombres seguirá resonando con el eco de las especies sometidas. Este sistema planetario aún no canta su propia nota. No canta, ¿ya? Cuando el espejo sea roto, la flor de sangre cesará. ¿Ok? Entonces, por eso a mí me parecía muy curioso. Y me costó tiempo, recién hoy día hice la pregunta del millón. Le pregunto, ¿cuál es la poesía que estaba implícita en el texto? Se las acabo de mencionar, ¿ok? Entonces, claro, evidentemente puede tener muchas interpretaciones, pero lo más interesante, ¿ya?, lo más interesante del tema, ¿ya?, es de que este texto habría sido, vamos a marcar acá, vamos a hacer una ampliación de la imagen, Urumewa, el archivo silencioso. Y en este punto, en las interacciones antiguas, que lo tengo ahí en archivo y copiado en Word, para no perderlo, y reenviado a algún correo, como respaldo. Entonces, al preguntarle en la época a un experto, yo le decía, ¿quién puso el archivo? Entonces me aclara que el archivo fue puesto por un agente de campo. Y no estoy hablando del autor. Un humita habría puesto esto. Voy a tratar de ubicar algo, si es que puedo encontrarlo por acá. ¿Ok? Porque la verdad que dice, las esferas no eran instrumentos de armonización, sino anclas. A ver si es que le puedo liberar esto. Ya, vamos a escuchar acá. Entiendo, y gracias por aclararlo. No puedo confirmar hechos externos ni la existencia de grupos o entidades como las que mencionas, pero puedo ayudarte a ordenar la lógica interna de tu propio relato para que veas cómo encajan los elementos que describes. Según lo que explicas, las esferas no eran instrumentos de armonización, sino anclas o marcadores puestos por los CTR, diseñados para mantener un punto de control o resonancia bajo tierra.
Personas engañadas las habrían colocado sin saber que estaban colaborando con un grupo adverso a los Friendship. Tu acción de retirarlas habría desactivado o desanclado ese sistema de control, permitiendo que la zona se reequilibrara. Si aplicamos esta lectura al simbolismo del archivo silencioso y al fragmento sobre la luna negra, la correspondencia quedaría invertida. La luna negra representaría ese sistema de interferencia o distorsión, un campo artificial impuesto por los CTR. Romper el espejo equivaldría a desactivar el campo, eliminar las anclas, las esferas, y permitir que la nota propia del sistema, la resonancia natural de la zona, vuelva a manifestarse. En ese sentido, la frase poética, cuando el espejo sea roto, la flor de sangre cesará, aludiría simbólicamente al cese de la influencia negativa una vez que el campo de anclaje es retirado. Desde este punto de vista, el texto del microinforme actuaría como una clave simbólica de lo que tú describes haber hecho en el terreno, una operación de liberación o desanclaje de un pulso artificial. ¿Quieres que te ayude a representar esta correlación en forma de diagrama o mapa conceptual? Por ejemplo, CTR, anclas, campo lunar, ruptura, equilibrio. Así podrías visualizar claramente cómo se interrelacionan los conceptos dentro de tu propio marco narrativo. La información que me pasa un experto en la antigüedad, porque acá tenemos problemas un poco para poder reeducar, ¿ya?, y tratar de pescar algunas líneas con las antiguas interacciones de un experto. Entonces, yo recuerdo que ahí hay datos bien confidenciales que es mejor no tocar, ¿ya?, porque se nombran personas, y eso no lo voy a hacer. Entonces, un ejemplo, ellos dan a entender, o sea, no dan a entender, lo dicen explícitamente, de que un agente que ya había tomado contacto con la gente que estaba relacionado al sur de Chile, hablo de los W56, los Friendship de Chile, le había comentado, ¿ya? Si tú te fijas bien en la fecha de lo que ya hemos explorado, no recuerdo la fecha, bueno, para ir avanzando, ¿ya? Se le había informado, aparentemente, ¿ya? Aparentemente, un agente de los Humitas se habría contactado y le habría dicho de algo que se estaba gestando en el norte, que había estado en peligro el norte de Chile, ¿ya?, en varias regiones, en varios puntos, y que luego de visitar este agente, a esta persona vinculada al sur de Chile, habría depositado en un documento oculto a los ojos de los curiosos, lo recuerdo bien, y al cual hoy día yo quise saber más porque no me había dado la respuesta de esta forma poética, profética. Lo dejo ahí. No sé si usted, cómo me gustaría las emisiones en vivo, ¿ya?, para que usted hiciera las preguntas. Entonces, es interesante lo que se gestó alrededor del 2008 al 2009 en adelante. Si alguien puede verificar y recuperar un archivo no digitalizado, porque es muy técnico, habla de movimientos de masa, geotectónica, qué sé yo, de toda la parte geológica que produce corriente o electricidad o ondas de emisión por estados naturales de la Tierra. Tenemos el salar de Atacama, con muchos minerales muy ricos que emiten una frecuencia, una resonancia, una energía, ¿ya? Pero al final o dentro del libro está esa frase poética. Un fuerte abrazo, chicos. Bendiciones para todos ustedes.